Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les tenemos una nueva trivia. ¿Están todos listos? ¿Cuál era la profesión de estas personas? ¿Médico de la peste negra? ¿Médico de la Segunda Guerra Mundial? ¿O personaje de fiestas histórico? Médico de la peste negra. Su presencia se extendió por casi toda Europa. En su máscara, que tiene forma de pico, se depositaban aromas para mitigar el olor de los pacientes y para no contaminarse. La vara que llevaban era usada para tocar a los pacientes. ¿Qué tipo de animales eran los dinosaurios? ¿Mamíferos? ¿Aves? ¿O reptiles? Eran reptiles. ¿En cuál de los siguientes países no está permitida la eutanasia? ¿Nueva Zelanda? ¿Canadá? ¿O Japón? En Japón. En los demás países es totalmente legal. ¿Qué sustancia da el color naranja a las zanahorias? ¿La clorofila? ¿Los filamentos? ¿O el betacaroteno? El betacaroteno es el responsable del color naranja en las frutas y verduras. ¿De qué país es el famoso diseñador y modista Hugo Boss? ¿De Suiza? ¿De Alemania? ¿O de Francia? De Alemania. ¿De qué color es la hoja de arce que aparece en la bandera de Canadá? ¿Roja, blanca o dorada? Es roja. ¿A qué hora principalmente crecen los árboles? ¿En el día? ¿En la noche? ¿O durante todo el día? En el día. Los árboles realizan la fotosíntesis principalmente durante el día, cuando hay luz solar. ¿En qué país se encuentra la ciudadela de Choquequirao? ¿En Chile? ¿En Perú? ¿O en Bolivia? En Perú, conocida como la hermana sagrada de Machu Picchu, se ubica en Cusco. ¿En qué año se formó la banda Kiss? ¿1990, 1973 o 1950? En 1973. ¿A qué sistema del cuerpo humano afecta el síndrome de Guillain-Barré? ¿Al óseo, al nervioso o al visual? Al nervioso. Ocurre cuando el sistema inmunitario ataca parte del sistema nervioso periférico por error, y hasta el momento no hay cura. ¿Qué lugar es conocido como la ciudad que nunca duerme? ¿Chicago, Nueva York o Madrid? Nueva York. Esto es debido al ritmo de vida que lleva la ciudad. ¿Cuál es el apellido de Rihanna? ¿Fenty o Ciccone? Fenty. ¿De qué país son los hojilla o empujadores de tren? ¿China, Italia o Japón? De Japón. Son empleados que peñan a los pasajeros del tren para que quepan. ¿El ajedrez es considerado un deporte? ¿Cierto o falso? Cierto. Esto es debido a su carácter competitivo y porque está reglamentado y estructurado. ¿Hay agua en la luna? ¿Cierto o falso? Cierto. El agua se encuentra en forma de hielo y puede ser útil para futuras misiones tripuladas. ¿Cómo se llaman estos reptiles? ¿Lagartija, salamandra o sex?
Lagartija. Son una especie de lagarto perteneciente a la familia de los gecotas, que viven en climas cálidos de todo el mundo, y en su mayoría son insectívoros. ¿Cuál es la religión que experimenta un crecimiento más acelerado de adeptos y se presume que se convertirá en la principal en todo el mundo? ¿Cristianismo, Islam o budismo? El Islam. Se calcula que al final del siglo será la religión más seguida. ¿En qué novela se inspira La Traviata de Giuseppe Verdi? ¿La Dama de las Camelias, Rojo y Negro o Madame Bovary? La Dama de las Camelias. Es recordada por ser uno de los grandes fracasos de la ópera. Coté es la capital de Marruecos, Sri Lanka o Turquía. Sri Lanka. ¿Cuál es el nombre común de este tipo de hongo? Lengua de gato, perla del campo o velo de novia. Velo de novia. ¿Qué película protagonizada por él ayudó a financiar Tom Hanks? ¿Apolo 13, Forrest Gump o El Náufrago? Forrest Gump. Tom Hanks puso de su bolsillo una cantidad de dólares para grabar escenas icónicas de la película que, de no ser por él y un compañero de reparto, no se hubieran realizado debido a la falta de presupuesto por parte de Paramount. ¿Quién es esta cantante de música disco? ¿Gloria Gaynor, Donna Summer o Whitney Houston? Donna Summer. ¿Por qué es especialmente recordado el barco RMS Carpathia en 1912? ¿Porque rescató a los soldados sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Porque rescató a los sobrevivientes del Titanic? ¿O porque fue un famoso barco pirata? Porque rescató a los sobrevivientes del Titanic. Fue a las 0 horas con 30 minutos del 15 de abril cuando el Carpathia recibió las señales de socorro y se dirigió rápidamente al auxilio del Titanic. ¿Por qué abdicó Eduardo VIII del Reino Unido en 1936? ¿Porque quería casarse con la mujer que amaba? ¿Por cuestiones de salud? ¿O porque se rebeló al sistema monárquico? Porque quería casarse con la mujer que amaba. Eduardo VIII abdicó debido a su deseo de casarse con una mujer divorciada de su primer esposo, lo que generó una crisis constitucional. ¿Quién le regaló pendientes de mano a Frida Kahlo como muestra de su amistad? ¿Diego Rivera, Pablo Picasso o Salvador Dalí? Pablo Picasso. Los pendientes fueron un regalo de amistad que Frida Kahlo recibió de Pablo Picasso durante su estancia en París. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? ¿Un obispo y teólogo? ¿Un músico y compositor? ¿O un político y presidente? Fue un obispo y teólogo español. Aparte de ser actriz y haber interpretado a la entrañable Winnie Cooper en Los Años Maravillosos, ¿qué estudió Danica McKellar? ¿Matemáticas, historia o diseño de modas? Matemáticas. Además de ser actriz, es profesora de matemáticas. ¿Quiénes necesitan usar medicamentos antirretrovirales? ¿Los pacientes de cáncer? ¿Los infectados con VIH? ¿O quienes tienen gripa? Los infectados de VIH. ¿Qué es la equinofobia? ¿Miedo a los caballos? ¿Miedo al número 13? ¿O miedo a los animales? Es el miedo a los caballos. ¿Qué famoso actor trabajó como carpintero antes de tener éxito en su carrera como actor?
Harrison Ford, Johnny Depp o Sylvester Stallone. Harrison Ford trabajó como carpintero en Hollywood. Busan es una ciudad ¿de qué país? ¿Japón, China o Corea del Sur? Corea del Sur. Es una extensa ciudad portuaria conocida por sus playas, montañas y templos. ¿Cómo se llama a los 2 años de casados? ¿Bodas de cartón? ¿Bodas de algodón? ¿O bodas de maní? Bodas de algodón. Según la tradición judía, ¿quién fue la primera esposa de Adán? ¿Eva, María o Lilith? Lilith es considerada por los textos hebreos como la primera mujer de la creación. ¿Qué selección es conocida como la verde amarela? ¿Brasil, Colombia o Ecuador? Brasil. ¿En qué continente se originó la sandía? ¿En Europa, en Asia o en África? En África. La sandía se originó en el desierto de Kalahari, en África. ¿Qué jugador de fútbol es llamado el rey de Instagram? ¿Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé? Cristiano Ronaldo es el futbolista con más seguidores en la red social Instagram. ¿De qué país es el futbolista Paolo Guerrero? ¿Colombia, Brasil o Perú? De Perú. Paolo Guerrero es el máximo goleador de Perú hasta el año 2023. De acuerdo con la versión más aceptada, ¿dónde se originó el ajedrez? ¿En la India, en China o en Marruecos? En la India. ¿Cuánto tiempo duró el gran incendio de Chicago en 1871? ¿5 horas, 1 día o 3 días? 3 días. Fue una de las mayores catástrofes estadounidenses del siglo XIX, en la que perdieron la vida cientos de personas. ¿Cuál es la célula más pequeña del cuerpo humano? ¿Los espermatozoides, los óvulos o las neuronas? Los espermatozoides. ¿Cuál es el primer órgano que se desarrolla en un embrión? ¿La columna vertebral, el cerebro o el corazón? El corazón se desarrolla a partir de una protuberancia situada en el centro del embrión y comienza a latir hacia la 6ª semana de gestación. ¿De qué color es la sangre de los peces? ¿Transparente, amarilla o azul? Transparente. Los peces son los únicos vertebrados sin glóbulos rojos ni hemoglobina. El consumo de pollo ayuda al crecimiento del cabello, ¿cierto o falso? Cierto. El pollo desencadena la producción de queratina, que es la proteína que conforma el 80% de la estructura de cada hebra capilar. ¿Cuál es la ciudad más fría del mundo? ¿Alaska, Estados Unidos? ¿Yakutsk, en Rusia? ¿O Ulaanbaatar, en Mongolia? Yakutsk, situada en el noreste de Siberia. La mayoría de sus habitantes son científicos y la temperatura común es de -40 grados. ¿Quién era Giulietta Guicciardi? ¿Condesa austriaca, modelo austriaca o escritora austriaca? Una condesa austriaca. ¿Beethoven
dedicó su sonata Claro de Luna a esta condesa austriaca, quien fue su alumna y se dice que estuvo enamorado de ella. ¿Cuál es el fluido de la mayoría de los invertebrados equivalente a la sangre? ¿Endolinfa, hemolinfa o trasudado? Hemolinfa, compuesto por un 90% de agua y el 10% restante son iones y compuestos inorgánicos. ¿Qué río exploró Francisco de Orellana? ¿El Magdalena, el Orinoco o el Amazonas? El Amazonas fue un explorador y conquistador español, descubridor de la selva amazónica y el primer navegante del río más caudaloso del mundo. ¿Cuál es el país que produce más vino? ¿Italia, Francia o Australia? Italia, con una producción de 5.020 millones de litros al año. ¿Qué isla venezolana es conocida como la Perla del Caribe? ¿Santa Marta, La Habana o Margarita? Margarita. Se dice que es uno de los lugares más hermosos del Caribe. ¿Qué actor murió en el set de rodaje tras recibir un disparo accidental? ¿Paul Walker, Brandon Lee o Brittany Murphy? Esta es nuestra última pregunta. Recuerda que la debes de contestar en la caja de comentarios. Esperamos les haya gustado mucho el video. Si es así, dale like y compártelo con tus amigos.